Dice la Escritura, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Bien, el Señor nos llena de todas sus promesas, pero hay una promesa, esa es la promesa principal del Señor. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la principal, la gloriosa, la primera, dice, esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esta es la primera, y detrás de ella entonces van muchas, porque todas se sujetan a esta es la primera, esto es lo que Él vino a hacer. Dice que el enemigo no viene sino para hurtar, y matar, y destruir, pero Él ha venido, dice, para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. O sea que no se trata de solamente la vida eterna, no se refiere a la vida de la tierra, sino que se refiere a la vida del cielo. Porque si se refiriera a la vida en abundancia de la tierra, entonces ¿dónde quedarían aquellos mártires, aquellos apóstoles y profetas que fueron muertos y que continuamente han sido muertos a lo largo de toda la historia, aún en su juventud, como lo fue Juan Bautista, apenas con aproximadamente 33 años de edad, que fue cuando empezó a predicar? Entonces, no se refiere a la vida en la tierra, sino a una vida eterna en abundancia, pero que depende y parte de una vida enriquecida espiritualmente mientras el hombre vivía en la tierra. Así fueron los años que viviera en la tierra, pocos años y una cantidad de años mayor, pero es una vida espiritualmente enriquecida, porque Él vino para nosotros los pobres, para que siendo nosotros pobres, entonces seamos enriquecidos en fe, porque Él se hizo pobre para que con su pobreza fuésemos nosotros enriquecidos. ¿Cómo es que Él se hizo pobre? Se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz, siendo Dios mismo, siendo Él imagen de Dios, siendo la semejanza de Dios, porque dice que es la imagen, Cristo el Señor, del Dios invisible, y siendo así, se hizo pobre, se hizo hombre. Esta es una pobreza espiritual, se hizo hombre, se estuvo en un cuerpo débil, en un cuerpo humano, tentado al mal en todo tiempo, pero en el caso de Él, sin pecado. Y esta fue la pobreza que Él tomó, siendo rico, o sea, siendo rico, hablando espiritualmente, hablando que Él mismo es Dios, se hizo pobre en todas sus áreas, en todo su cuerpo, y todas sus áreas fueron llevadas a la tentación, llevadas allí al cuerpo débil, para que ahora con su pobreza fuésemos nosotros enriquecidos espiritualmente. Ahora con su pobreza, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y como fue tentado en todo, pero sin pecado, es poderoso, dice, que para socorrer a todos los que son tentados. Entonces por eso se hizo pobre, para que con su pobreza, y habiendo padecido en el cuerpo, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, los hijos de Dios, Él también participó de lo mismo, para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y venciendo al pecado, venciendo a la muerte, venciendo al infierno, venciendo al diablo, ahora nos da victoria en nuestras vidas espirituales y nos enriquece todas nuestras áreas espirituales. Y en esta riqueza entonces nosotros ahora somos formados en un ser espiritual enriquecido en fe, alma, cuerpo y espíritu, y sale un alma enriquecida en gran manera, un espíritu enriquecido en gran manera, con tales atributos espirituales que no hay palabra de la tierra que las pueda describir. Y estas riquezas ahora se materializan cuando el hombre sale del cuerpo y va a una vida eterna en abundancia de gozo, en abundancia de atributos espirituales. Tales son los atributos espirituales que el hombre tendrá cuando el hombre formado a esta imagen del Señor, que dice que podrá reinar con Dios. No todos, porque solo la esposa reinará, como dice la Escritura. Está la reina a tu diestra con oro de Ofir. Esta es la reina, la que se hizo uno con el Señor. Todo aquel creyente que se hizo uno con el Señor, todo aquel creyente que vivió para Dios, fuera el tiempo que viviera en la tierra, todo aquel creyente que hizo la perfecta voluntad de Dios, todo aquel creyente que permitió que viviera Cristo en él y no él mismo. Esta es la esposa, porque dice que 60 son las reinas, 80 la concubina, y las doncellas sin número, pero una es la paloma mía, una es la escogida, la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz, la cual es Dios mismo da luz al hombre, porque somos nacidos de Dios, somos nacidos del agua y del Espíritu. Y entonces este hombre, esta nueva criatura, es la que recibe todos aquellos beneficios espirituales y esta abundancia de vida. La abundancia de vida se refiere a las riquezas espirituales, capacidades espirituales en la eternidad, aún para reinar en todo el universo, aún para reinar al lado de Dios, porque dice que Él venció, y por cuanto Él venció y se sentó con su Padre
Padre en su trono, así también todo el que venza, Él lo hará que se siente con Él en su trono, como Él venció y se sentó con el Padre en su trono. Pero no todos adquirirán esto, no todos recibirán esto, sino todos aquellos que se hicieron pobres como Él se hizo pobre, porque esta es la forma de imitar al Señor. Todos aquellos que se hagan pobres como Él se hizo pobre, para que ahora con esa pobreza sea el hombre enriquecido en todos sus atributos. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, pero no de cualquier forma, la vida eterna en abundancia. Y esta vida eterna en abundancia es su promesa gloriosa. Todas las promesas de Dios son a través de las Escrituras, por eso que dice, son a través de nosotros, por medio de nosotros, en Él sí y en Él amén. Todas sus promesas se cumplen en Él a través de las Escrituras, porque estos somos nosotros cuando dice Pablo, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, amén, por medio de nosotros. ¿Por medio de qué? Por medio de las Escrituras. Estas son sus promesas. No es que yo me imagine una gran casa, o yo me imagine una isla, o yo me imagine un negocio, o un carro, o cosas que yo quiero para la vida, o una familia como yo me la imagine, y yo diga, esto me lo prometió Dios, y yo se lo pedí a Dios, y Dios me prometió que me lo va a dar, y estas serán sus promesas, que son en Él sí y en Él amén. No, sino que dice, todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, por medio de las Escrituras. ¿Qué quiere decir? Estas son las promesas de las Escrituras santas. Estas son las promesas del Espíritu Santo, no lo que el hombre mismo se forma en su imaginación, que son para muerte, porque no hacemos nuestra propia voluntad, sino la de Dios, que es mejor que lo que el hombre puede pedir o entender, porque todas las cosas que nosotros podemos pedir o entender no llegan ni siquiera a la planta de lo que Dios quiere darnos. Por eso es que dice la Escritura que Él es poderoso para darnos mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos pedir o entender, de lo que podemos pedir o entender, porque a la mente no llega, al corazón no llega, y a la mente no puede subir las cosas que Dios tiene determinadas para el hombre que cree a sus promesas y que realmente va buscando sus promesas, las cuales son eternas, no son para la vida en la tierra. En la vida en la tierra se van formando para la eternidad, pero dice que son en Él sí y son en Él amén. ¿Qué quiere decir esto? Que no son fuera de Él. ¿Qué quiere decir? Que no se cumplen fuera de Él. No se cumplen si el hombre se aparta de la dirección del Espíritu Santo. No se cumplen si el hombre se aparta de la abundancia de la lectura de las Escrituras y de la abundancia de vivir abundantemente conforme a su palabra, pero dirigido por el Espíritu Santo siempre. Y así es que se cumple que en Él son sí y en Él amén. No fuera de Él. Fuera de Él no se cumple. ¿Por qué? Porque dice que la puerta es ancha y espaciosa. La puerta a la perdición, la puerta a la condenación eterna, la puerta al infierno, dice que es ancha y es espaciosa, y muchos son los que entran por ella. Pero dice que la puerta a la vida es estrecha y es angosta, y pocos son los que la hallan. Ahora bien, si esto es así, quiere decir que la mayoría de la humanidad se pierde, aún la mayoría de la cristiandad se pierde. ¿Por qué? Porque aún cuando la cristiandad cree, no todos son verdaderos creyentes, sino que dentro de esos creyentes es una manada pequeña la que se salva, porque asimismo el Señor lo puso como ejemplo cuando el grano de mostaza fue dividido en 4 partes diferentes de la tierra, uno en buena tierra, otro entre pedregales, otro en espinos y otro en el camino, y uno solo realmente da fruto 30, 60 y a 100 por uno. Y siendo así, entonces esto nos hace saber y entender con toda claridad. El Espíritu Santo nos habla y nos dice que son pocos los que se salvan, aún de los creyentes mismos, que quiere decir que ni siquiera es la mitad, que es un porcentaje pequeño, porque no de todos es la fe. Nunca ha sido de todos la fe, sino de aquellos que realmente mueren para vivir para Cristo, mueren a su hombre natural, mueren y se niegan a sí mismos para vivir para Cristo. Y estos son pocos. Pero ahora bien, si esto es así, y cuando contamos entonces los del mundo, que son la gran mayoría, y entonces los de dentro del pueblo, que son los pocos realmente, que son dentro del pueblo más los que no entran a la salvación que los que sí entran, entonces las promesas de Dios no son para todo el mundo. Es cierto que sí, porque la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y lleguen al arrepentimiento, lleguen al conocimiento de la verdad, pero no se cumplen en todo el mundo. ¿Y por qué no se cumplen en todo el mundo? No se cumplen en todo el mundo porque las promesas de Él solamente se cumplen cuando se hacen su voluntad.
Porque muchas personas están aferradas en promesas que supuestamente Dios les ha hecho, y otros que sí les ha hecho promesas Dios. Y muchos dicen, no, Dios me dijo que tiene un llamado grandioso para mí, y esto se va a cumplir, y aún dicen, esto se está cumpliendo. Otros dicen, Dios me ha dicho que tiene para mí cosas grandes de una u otra índole, pero sin embargo, no es así en todos los casos, porque las promesas de Dios solamente se cumplen cuando el hombre verdaderamente busca la perfecta voluntad de Dios. En Él son cumplidas las promesas, en Él son sí, en Él son amén, en Él, no fuera de Él no se cumple, y por eso la mayoría se pierde. ¿Acaso que los que se perdieron no quería Dios para aquellos que se perdieron aquellas promesas gloriosas que Él tenía para ellos? ¿No quería Dios para ellos aquello glorioso que Él determinó para ellos? ¿No quería Dios para ellos hacerlos conforme a su imagen y a su semejanza, y que vivieran en riqueza, en abundancia de fe y en abundancia de riquezas espirituales? ¿No quería esto Dios para ellos? ¿Acaso? Sí lo quería. Sí, para todo ser humano lo quiere, porque para eso Dios hizo al hombre. Para eso Dios hizo al hombre. Y dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué quiere decir? Que amó al mundo, amó a todos. No es que amó a unos más que a otros, no, es que amó a todos, amó a toda la humanidad, pero solamente reciben esa fe, reciben esas promesas los verdaderos creyentes, porque cuando Dios escogió a Abraham, no escogió a un hombre al azar, porque en Dios no hay excepción de personas, en Dios no existe eso, sino que Dios siembra la semilla de la fe en todos, y en aquella tierra del corazón donde Él ve que verdaderamente fructifica, allí entonces pone sus promesas y las cumple. Y esto fue Abraham, porque no quería Dios destruir la humanidad cuando la destruyó por agua en el tiempo de Noé, pero halló un solo hombre conforme a su voluntad, halló un solo hombre recto en toda la faz de la tierra, y no quería Dios que se perdiera toda la humanidad cuando se perdió en el tiempo del diluvio. Sin embargo, un solo hombre halló, y esta no era la voluntad de Dios. Dice que le dolió en su corazón haber creado al hombre, le dolió en su corazón, y si le dolió en su corazón es porque luchaba con el hombre, contendía con el hombre, cuando dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Qué quiere decir? Que contendía con el hombre. Entonces reprendía al hombre, quería que el hombre hiciera lo que él quería, pero el hombre quería hacer lo que él mismo quería. ¿Pero por qué? Porque lo que el hombre quiere es para su propia muerte. ¿Y por qué Dios contendía con el hombre? ¿Por qué Dios quería que el hombre hiciera su voluntad y que entendiera, que recibiera, que escuchara el consejo, que escuchara sus caminos, que escuchara aquello que él tenía determinado para ellos? ¿Por qué? Porque tenía promesas para ellos, porque tenía grandes cosas para ellos, porque tenía una vida eterna gloriosa para ellos, pero sin embargo se perdieron. Y asimismo acontece a lo largo de toda la historia. Y asimismo, por eso Dios halló un solo hombre en el cual depositó esta fe gloriosa que fue en Abraham, no en todos los demás. Lo sacó de su tierra y de su parentela. Y así entonces creó a un hombre, a través de Abraham, creó a un hombre de fe. Porque los descendientes de Abraham son de fe, no son por linaje, porque Dios no escoge a hombre por apellido, sino por linaje. Y por eso es que la descendencia es por la promesa, no es por la sangre, sino que los hijos son por la promesa, son los hijos de la promesa, porque no es israelita el que se llame israelita, ni todo aquel que se llame israelita es hijo de Abraham, sino que los hijos de Abraham son los que imitan las obras de Abraham, y estos son los que verdaderamente actúan en las promesas de Dios. Dios le dio la promesa a Abraham que de su descendencia llenaría toda la faz de la tierra de toda bendición, pero se refiere a la bendición espiritual, la cual es Cristo, la cual es salvación, vida eterna, gloria, espíritu renovado, un hombre nuevo, y la cual llenaría toda la tierra, porque cuando venga el Señor a buscar a ese pueblo y a resucitar los muertos que murieron en él, entonces serán transformados con cuerpos incorruptibles y reinarán sobre toda la faz de la tierra y gobernarán toda la faz de la tierra, y esto será por la eternidad los que reinarán con Dios y vivirán con Dios eternamente para siempre. Pero bien, habiendo dado Dios esta promesa a Abraham, Abraham le pidió que le confirmara cómo se cumpliría esto. Y sin embargo Dios le dijo, haz esto y haz lo otro. Lo mandó a hacer sacrificio. Y a través del sacrificio que hizo Abraham, así entonces confirmaba que Dios iba a cumplir aquella promesa. ¿Qué quiere decir? Dios hizo la promesa, pero esta promesa hay que buscarla. Esta promesa hay que anhelarla. Esta promesa hay que desearla. Esta promesa hay que conquistarla. Esta promesa hay que luchar para adquirirla. Porque allí entonces el Dios
Dios puede ver la fe en el corazón del hombre. Allí entonces Dios puede ver la diligencia en el corazón del hombre. Allí entonces Dios puede ver verdaderamente la obediencia en el corazón del hombre, que el hombre cree estas promesas para vida eterna y cree en Dios y no en sí mismo. Porque así fue lo que aconteció con Esaú, que Esaú, habiendo desechado la primogenitura, no alcanzó la promesa, sino que alcanzó fue la desgracia eterna. Se perdió porque el Señor lo aborreció. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Y por qué? Porque Esaú desechó lo que Dios le dio. Esaú no tuvo en cuenta la promesa de Dios. A Esaú no le importaba la promesa de Dios. Por eso es que las promesas de Dios son en él, sí, en él son sí. Pero Esaú no anduvo en él, sino que se mezcló con mujeres extranjeras, de lo cual Dios había dicho que no se mezclara con mujeres extranjeras los hijos de Abraham. Y entonces, siendo así, él desechó la promesa. Él desechó por un plato de lenteja, por las cosas de la tierra. Y los hombres mayormente desechan las promesas de Dios por las cosas de la tierra, desechan las promesas de Dios por sus propias promesas y sacan de su propio corazón una idea, sacan de su propio corazón algo que desean, algo que quieren y lo entregan a Dios y dicen: Dios, dame esto. Y se imaginan que Dios les dijo que le va a dar eso y dicen: Dios me dijo que me va a dar esto, y así ellos mismos se lo cumplen, pero no es Dios, sino que es el enemigo en ellos y a través de ellos, porque Dios no es homicida ni cómplice de homicidio. Dios no cumple promesas vanas. Dice la Escritura que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Que si no es su voluntad, entonces no nos oye. Y si Él no nos oye, porque no es su voluntad, entonces nos son dadas. ¿Pero por quién? Por el enemigo. Porque Dios usa el enemigo como vaso de deshonra para todos aquellos que no se despojan de todas aquellas cosas inmundas del corazón y de la tierra. Y así se cumplen las promesas propias del hombre en el hombre, pero las de Dios, las eternas, las que son para edificación, santificación, purificación, riqueza en abundancia, de un espíritu manso, apacible, humilde, de un espíritu renovado, de un espíritu que piensa como el cielo, de un espíritu que siente como el cielo, de un espíritu que actúa como el cielo, de un espíritu glorioso conforme a la imagen de Jesucristo. Estas se cumplen en aquel que verdaderamente escoge el camino de Dios, no el de él mismo, escoge su camino, el de Dios, y escoge las obras de Dios, y escoge la voluntad de Dios, y lucha por ellas, y lucha por la voluntad de Dios, y pelea por la voluntad de Dios, y se esfuerza por ella, y allí se cumplen las promesas de Dios en él, no fuera de él. Y el sí es el cumplimiento de las promesas en la tierra. El sí es el cumplimiento y el amén es la confirmación de las promesas. Esto es las promesas de Dios. Estas son las promesas de Dios, las que se cumplen cuando el hombre las busca. Porque Dios, habiéndole prometido al pueblo que lo iba a entrar en la tierra prometida, no entró el pueblo. Sí entró el pueblo, pero no entraron los que salieron de Egipto, entraron los menores de 20 años. Porque todos los que salieron de Egipto se rebelaron en el desierto y Dios los hizo morir en el desierto durante 40 años. No les prometió la tierra prometida, y a dónde están. No descendieron al infierno la gran multitud de la mayoría de ellos. ¿Y por qué no se cumplió en ellos la gran promesa, la gloriosa promesa de entrar a la tierra que fluye leche y miel? Porque se refiere a leche espiritual y miel espiritual, que es el deleite en las palabras de Dios, el deleite en los mandamientos de Dios, el deleite en las obras de Dios, el deleite en la voluntad de Dios. Y la leche es la leche espiritual no adulterada que nos hace crecer y crecer y crecer y crecer hasta la estatura del varón perfecto. ¿Por qué no se cumplió en ello? ¿Por qué no entraron a la santa ciudad? Porque ningún rebelde que murió en el desierto por causa de su desobediencia, de su rebeldía, entró en el cielo, porque en el cielo no entra cosa inmunda ni que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y entonces, ¿por qué no se cumplió en ellos? ¿Por qué? Dios no se lo prometió, Dios se lo prometió. No los escogió Dios, los escogió Dios. No eran descendientes de Abraham por la sangre, eran descendientes de Abraham por la sangre. ¿Y por qué no se cumplió? Porque las promesas no se cumplen fuera del Señor, se cumplen en el Señor, se cumplen amando las órdenes del Señor, se cumplen amando la voluntad del Señor. Y por eso es que no en todo se cumple la promesa, la verdadera, la gloriosa, la del cielo, no en todo, sino en los que verdaderamente aman la voluntad de Dios y la buscan y la persiguen y la
conquistan a lo largo de toda su vida, esforzándose vigorosamente, por lo cual dice la Escritura, portaos varonilmente. ¿Cómo es portarse varonilmente? No se refiere a hombre de género masculino, porque entonces haría excepción con las mujeres, y no es así. Un pueblo es un pueblo que no hay, en el cual no hay varón ni mujer, no hay judío ni griego, no hay bárbaro ni escita, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces dice, portaos varonilmente. ¿Cómo es varonilmente? De forma vigorosa, como el hombre que va a la guerra, el hombre que pelea por las promesas de Dios, no por las de él mismo, el hombre que lucha por las promesas de Dios, el hombre que desecha sus propias promesas y sus propios planes para buscar la conquista de las promesas de Dios, que se queda quieto como Jacob, que era varón quieto en casa, mientras Saúl andaba todo el tiempo por los montes buscando qué cazar y buscando en qué entretener la vida y buscando qué hacer y buscando sus propias obras y buscando su propia promesa. Pero ¿por qué era varón quieto en casa Jacob? Porque él representa al que se queda quieto, pero quieto que no haciendo otras cosas sino luchando por la voluntad de Dios, porque su espíritu guerrero y su espíritu de ímpetu y su espíritu vigoroso no era para ir a cazar, era para conquistar las promesas de Dios. Por eso luchó desde el vientre de la madre y agarró por el calcañal a su hermano, lo tomó por el calcañal y siguió luchando. Luchó la primogenitura aunque no la tenía, y siguió luchando y luchó por alcanzar la bendición del Padre, la cual no le pertenecía a él, pero luchó, la conquistó, y no era guerrero allá afuera con los animales cazando ni nada de eso, no, sino para alcanzar las promesas de Dios. Era varón quieto, se quedaba quieto mientras el otro buscaba lo que Dios no le había mandado. Y ese es el mensaje espiritual que el Espíritu Santo da. Las promesas de Él son en Él sí y son en Él amén, no fuera de Él, y se cumplen en Él, porque Moisés le dijo a Dios, bórrame, ráeme del libro que has escrito, ráeme de tu libro, del libro de la vida, pero no sabía en ese momento lo que decía porque estaba abogando por el pueblo. Sin embargo, Dios le dijo, no, al que pecare contra mí, a este yo raeré de mi libro. No es la voluntad de Dios raer a nadie, borrar a nadie del libro de la vida, borrar a nadie de sus promesas, no es la voluntad de Dios, sino al que peque contra Dios, a este borrará Dios. No porque tú te llamas tal y te voy a borrar, no porque uno es de tal linaje lo voy a borrar, no, al que peque contra Dios, al que peque en los pecados abominables en que el hombre suele pecar, y al que peque haciendo sus propias obras, renunciando a las promesas de Dios para adquirirlas del mismo, saliéndose del camino que Dios ha trazado para él, porque Dios ha escrito para cada uno de nosotros, en el libro de cada uno de nosotros, cosas gloriosas que se deben de cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Cuando esto se cumple, se alcanzan las promesas de Dios. Así dice la Escritura, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Esto no fue para aquel varón, el salmista que lo escribió, esto fue para todos, esto es para todos, esto no fue para David, esto no fue para un hombre, esto fue para todos, esto habla del hombre, esto es lo que Dios escribió en el libro de cada cual, cosas gloriosas que se deben de cumplir. Pero ¿cómo se cumplen estas cosas? Cuando el hombre las busca alcanzar, cuando el hombre se las pregunta a Dios, cuando el hombre se las pide a Dios, cuando el hombre se las insiste a Dios, cuando el hombre lucha por ellas, y así son cumplidas todas aquellas cosas desde el principio de su vida como creyente hasta el final, porque no todos allí son creyentes desde temprana edad, sobre todo en nosotros los que no somos judíos de nacimiento, y aún en los judíos de nacimiento no son creyentes desde temprana edad, porque siendo Pablo judío de nacimiento se convirtió ya en su edad adulta después que era perseguidor y blasfemo del Señor, pero entonces Dios lo convirtió. Entonces esto se cumple en aquel que desde que conoce a Cristo lucha por las promesas de Dios y persiste en las promesas de Dios y entrega su vida por las promesas de Dios, entrega su cuerpo, alma y espíritu, renunciando a sí mismo y a sus propias obras y a su propia voluntad por las promesas de Dios. En él son cumplidas las promesas de Dios por medio de nosotros, dice el apóstol, pero por medio de las escrituras. Estos somos nosotros, refiriéndose a ellos, refiriéndose a él, por medio de estas escrituras. Y así el Espíritu Santo dirige, conforme a estas escrituras, revela al hombre lo que él quiere que el hombre haga. Y allí entonces, cuando el hombre ama este camino,
Cuando el hombre lo desee, cuando el hombre entonces lo atesore y lo anhele en su corazón, Dios cumple las promesas. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para guardarte del mal camino, para librarte del mal camino, de los hombres que andan por veredas torcidas. Y entonces, ¿cuándo acontece esto? Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y cuando la ciencia fuere grata a tu alma, cuando la sabiduría de Dios, las palabras de Dios sobreabunden en mi corazón y cuando sean gratas a mi alma sus palabras y las promesas que me da a través de sus palabras, y cuando son gratas a mi corazón y a mi alma todas sus promesas que me hablan en el secreto y que me hace hacer su voluntad. Entonces, cuando eso sea así, Él me guardará mi pie de caída, y Él me librará de las sendas torcidas por las cuales andan los hombres, y allí serán cumplidas las promesas de Dios. Allí serán en Él sí y en Él amén. Gloria a Dios.